Gloria a Dios, estamos de regreso una vez más en la ciudad de Suffolk. Anduvimos fuera de la ciudad por causas de trabajo para una certificación nacional. Así que gracias a Dios por esa oportunidad. Y también damos la bienvenida a los que nos ven en la red social, a los que están en la ciudad de Suffolk, que nos sintonizan semana tras semana. Reciban un saludo de parte nuestra. Y como siempre, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, no tiene un lugar donde estudiar la Biblia, lo invitamos a nuestra congregación. Iglesia, el punto de servir, en inglés es The Point is to Serve. Estamos en el 506 North Kiwanis Avenida, entre la sexta y la quinta sobre el norte de Kiwanis. Ahí estamos ubicados todos los domingos a las 3 de la tarde. Y también a los que nos ven en otros países, gracias a Dios por la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios y hoy estamos en el capítulo número 7. Y quiero que abra su Biblia conmigo y leamos unos versículos de este capítulo para poder entrar en la palabra hoy. Gracias a Dios, hermano, también, como siempre, damos las gracias a Dios por las estaciones de radio. Una de ellas es Radio Manantial de Vida, 89.3 FM, en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, y al pastor Aristides Mateo González y su familia que transmiten estos mensajes. Gracias a Dios por ellos. Se reciba un saludo desde Dakota del Sur. Y también la otra estación de radio es Restauración de Fe.org, que transmite desde Compton, California, donde pastorea nuestro hermano y amigo Oswaldo Escalante y su esposa Rosy. Gracias a Dios por esa oportunidad. Y la red social donde está nuestra hermana Helen en España, hermano. Preguntas y respuestas bíblicas son lugares donde se transmite el programa. Y también el pastor Frank Rodríguez desde Arizona también nos honra, hermano, con transmitir estas programaciones en la página de él. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes y los que comparten los mensajes a sus conocidos en otras redes. Muchas gracias, Dios los bendiga. Estamos, hermano, en la segunda carta de Pablo a los Corintios y quiero leer del versículo 5 en adelante. Los de casa abran su Biblia en segunda de Corintios, capítulo 7, verso 5 en adelante, y dice la palabra del Señor. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Oiga eso. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. Mire qué bonito lo de Pablo. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. Oiga, el verso 9. Pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos, porque tuvieron tristeza, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufráis pérdida alguna de parte nuestra. Verso 10. Subraya el versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos permite de entrar hasta este lugar, delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que borres nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras agresiones, Señor, y permite que estemos limpios delante de ti a través de Cristo Jesús, Señor. Bendice a los que nos ven en la red social. Bendice, Señor, la obra de Guayaquil, Ecuador, donde está nuestro hermano, amigo y pastor Juan Bonilla, su esposa Amelia. Bendice esa obra, síguela prosperando, Señor.
También oramos por las estaciones de radio, por la obra de Nicaragua, donde está el pastor Matei. Suple para ese templo, para esa necesidad, Señor, y glorifícate. Te pido, Señor, por cada diferente denominación que nos está siguiendo, por los diferentes ministros, ministerios, congregaciones, familias, donde quiera que estén. Bendíceles, Padre. Permite que esta palabra produzca vida en aquellos que escuchan. Gracias por este privilegio, Señor. En el bello nombre de Jesucristo, usa estos labios de barro inservibles y tú glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias por todo, Señor. Amén, Padre, y amén. Un saludo a nuestro hermano Juan Bonilla, que está ahí siempre atento. Saludos hasta Guayaquil, Ecuador, hermano. Ahora, interesante, cuando hemos acabado el capítulo 6, la última vez que estuve con ustedes, y el capítulo 7, versículo 1 al versículo 4, Pablo vuelve a enfatizar sobre limpiarse uno de la inmundicia del cuerpo y del espíritu. Es un tema que no quiero entrar porque no hemos tocado mucho, lo que es uno limpiarse para Dios, caminar una vida agradable, tratar de mantener sus estatutos, su palabra. El Señor dijo esto: el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces es una forma de que uno muestra que ama a Dios. ¿Va a tropezar? Seguro que va a tropezar, y por eso está este pasaje hoy. En el capítulo 5, Pablo nos habla de cómo fue él confortado, hermano, en este capítulo por la llegada de nuestro hermano Tito. Ahora fíjese qué interesante. En el capítulo 5, perdón, capítulo 7, verso 5, Pablo dice: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Ahora, quiero explicarle esto, hermano. Le vuelvo a repetir que hay gente que le dice a uno: pastor, yo quiero entrar al ministerio. Mire, me pican los pies, y no porque tenga pie atleta, sino porque quiero ser un ministro, un obrero, discipular, servir al Señor. Y yo les doy un aplauso. Bravo, qué valientes. ¿Por qué? Porque cuando uno entra, hermano, a la obra del Señor, créame, no es fácil el servir a Dios. Si usted piensa, oiga, hermano, si usted piensa que va a entrar al ministerio y va a estar barriendo las ofrendas y los diezmos con un rastrillo, con una escoba, se equivocó de lugar, de vocación. Aquí estamos por amor a Dios, porque se sirve al Señor. Ahora, Pablo dice que él llega, hermano, llega a Macedonia, y el cuerpo no encontró reposo. Llega un momento en la vida del ministro, hermano, que uno humanamente se fatiga, se cansa, hermano, y como todo ser humano, hermano, uno necesita tener un reposo. Hermano, oiga esto: toda vocación tiene que tener un descanso. Sea un médico, sea un dentista, sea un ingeniero, un abogado, un agricultor, carnicero, lo que usted quiera, necesita un descanso. Uno de pastor necesita descansar de las ovejas también. Así como la oveja necesita de vez en cuando descansar de su pastor. Ahora, Pablo dice, hermano, que el cuerpo físico de él no encontró reposo en Macedonia. Ahora oiga esto: sino que nos vimos atribulados por todos lados. Mire, las tribulaciones van a venir para el púlpito como para la banca. Tan es atribulado la abeja como es atribulado el pastor. Todos pasamos por conflictos. Oiga esto: fuimos atribulados por todos lados. Por afuera, conflictos. Hermano, ¿qué miraba Pablo? Fue físicamente. Había conflictos, lo querían matar, lo querían apedrear, no estaban de acuerdo con él los del Sanedrín, los religiosos no querían nada con él, querían la cabeza de Pablo, hasta en ayuno se metieron por ver a Pablo muerto. Fíjense qué interesante. Esos eran los conflictos externos, aparte lidiar con las diferentes congregaciones. Oiga, hermano, si uno como ministro se jala el pelo con 2, 3 pelones, imagínese Pablo, que estaba supervisando varias iglesias. Pablo miraba conflictos en Corinto, miraba conflictos en Gálatas, hermano, había conflictos en Éfeso, en todo lugar sabía Pablo que las iglesias necesitaban tener supervisión y trabajo.
Oiga, entonces Pablo dice claramente que él por fuera miraba conflictos y dice, y por dentro, temores. Ahora, ¿temores de qué? Número uno, querían matarlo. Segundo, habían divisiones. Hermano, era normal que como persona él tuviera ciertos temores en sí. Ahora, hermano, ¿es pecado tener temor? No. Los temores van a venir. La Biblia dice, hermano, que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces la clave es que cuando uno tiene miedo, cuando hay temor, hay que ser amoroso. Amén. Interesante. Oiga, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces Pablo dice que él por fuera había conflictos, por dentro había temores. Ahora, oiga esto, verso 6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Dice que Pablo dice que el Señor, hermano, se especializa en consolar a los deprimidos. A veces uno, hermano, ve la condición de la iglesia por la cara que traen. Uno ve a la oveja que viene sonriente, hermano, enseñando la dentadura y el diente de oro y dice, está contento la hermana o el hermano. Pero ¿qué pasa cuando de repente uno ve al entrar a la congregación con unas caras, hermano? Que dice uno, ¿hasta qué vine? Y Pablo dice que Dios se encarga de consolar a los deprimidos. Y oiga lo que dice Pablo. Nos consoló con la llegada de Tito. Pablo estaba deprimido. Oiga, Pablo estaba deprimido, como todo ser humano. Pero cuando llegó Tito, que viene siendo después un hombre de Dios, un ministro que se desarrolla a los pies de Pablo, Pablo dice que encontró, hermano, un consuelo, un alivio con la llegada de Tito. Hay gente que cuando le dice, pastor, quiero ser miembro de su iglesia, y uno, hermano, empieza a verlo y dice, Señor, qué bueno que al fin trajiste algo bueno, Señor. Y hay gente que cuando ya no viene, nos consuela cuando se va. Unos consuelan al llegar, otros consuelan al irse, hermano. En serio, te digo, pastor, dice la gente, ay, qué bueno que se fuese pastor, ya no lo aguantamos. Entonces muchos consolamos al llegar y otros, hermanos, consolamos al irnos. Tanto la oveja como uno el ministro. Oiga, y entonces Pablo dice que él fue consolada con la llegada de Tito. Pablo cuando llega Tito, hermano, y ve la forma que es su personalidad, el apoyo y la bendición, Pablo dice, este varón me sirvió de consuelo. Ahora sigamos leyendo. Y no solo con su llegada, oiga esto, sino también con el consuelo con que él fue consolado por vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestros llantos y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Ahora, ¿quién estaban así? Los de Corinto. Había un grupo en Corinto que no querían a Pablo, pero había un grupo que tenía celo por Pablo. Acuérdense que cuando uno lee la primera carta, un grupo decía, nosotros somos de Pedro, nosotros de Apolo somos de Pablo. Había bandos dentro de la iglesia, entonces Pablo sabía que dentro de Corinto había un grupo que le era fiel a Dios y que lo amaban a él. Ahora, pero oiga lo que sigue diciendo, porque quiero entrar al tema. Verso 8. Por si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un tiempo. Ahora, ¿qué dice Pablo? La carta que escribí les causó tristeza. ¿Por qué? Porque hubo exhortación, hubo regaño, hermano. Y entonces dice Pablo que él entendió que varios fueron causados o causó tristeza por lo que él escribió. Ahora, uno como ministro sabe que no todos nuestros mensajes son aplaudidos. Hay gente que lo escucha a uno y dice, solo porque el pastor no lo hago lechón asado. A no todo el mundo le gusta nuestro mensaje. Y uno sabe que va a causar, hermano, cierto sentimiento, resentimiento, celo. Y a veces, hermano, uno viene, Dios lo usa para redarguir. Y Pablo dice claramente que él sabía que él fue usado para causar tristeza a esta iglesia de Corinto. Oiga lo que dice el verso 9. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos,
Oiga lo que dice. Sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Ahora, cuando yo leo la Biblia, Pablo dice que esta iglesia de Corinto, ellos fueron entristecidos para que esa tristeza causara arrepentimiento en ellos. Ahora la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Oh, pero todavía no me quiero adelantar. Oiga lo que sigue diciendo. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que va a haber una tristeza en nosotros que va a venir, pero es permitida o enviada por Dios. A ver, pastor, barajémela, porque dice la Biblia, está siempre gozosos. Sí, está siempre gozosos. Pero dentro de la vida cristiana, ¿por qué surge la tristeza? ¿Por qué es que la gente, hermano, se pone triste? ¿Qué es lo que causa que un creyente lleno del Espíritu Santo, un creyente que ama a Dios, un creyente que tiene palabra, que está arraigado en la sana doctrina, qué es lo que puede causar que un creyente se ponga triste? ¿Acaso no dijo el Señor en la iglesia de Filipo, en Filipenses, está siempre qué? Gozosos. Pero si estamos siempre gozosos, ¿cómo es posible que haya tristeza para el creyente, para el hombre y la mujer de Dios, de parte de Dios? Es lo que a veces dice la gente, bueno, es que a veces se contradice. No, no es que se contradiga, es que usted es un ignorante bíblico. No se la puedo poner más bonita. Porque la gente busca, es que mire, se contradijo. No, eso en inglés le llaman fake news. Pero sigamos, oiga. Entonces Pablo dice que esta iglesia fue entristecida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, surge la buena pregunta una vez más. Hermano, ¿qué puede causar tristeza en el creyente? Ahora, la mejor explicación de la Biblia está en la Biblia. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 26. En Mateo 26 vamos a ver dos clases de tristeza. En el versículo 69 al 75 miramos la historia del gran apóstol Pedro, un hombre como usted y yo, arrebatado por sus sentimientos, rápido soltaba la lengua y decía, Señor, no, yo no. Y el Señor le dice a Pedro, porque Pedro le dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo mi vida daré por ti. ¿Y qué dijo el Señor? Pedrito, te sentís muy gallito, ¿verdad? Pero ciertamente te digo que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y cuando el Señor fue arrestado, acompáñenme al versículo 69 de Mateo 26, dice la Biblia, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se acercó y dijo, tú también estabas con Jesús en el Galileo, verso 70. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué hablas, número 1. Cuando salió al portal, vio a otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento. Les digo, miren, se las juro por esta. Oiga, yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron allí los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Oiga, verso 74. Entonces comenzó a maldecir y a jurar. Y empezó, oiga, blip, 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 blip. Yo no conozco a ese hombre, blip, blip. Oiga, y al instante cantó un gallo. Cuando cantó el gallo, oiga,
Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Oiga esto. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué fue lo que pesó a Pedro? ¿Qué le causó tristeza? Que supuestamente él era tan machito que iba a dar su vida por el Señor y que el Señor le dijo: hey, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y allí es donde Pedro se puso triste, porque dijo: le fallé. Oiga esto. ¿Qué es lo que causa tristeza a uno creyente en la vida cristiana? ¿No es igual que Pedro el fallarle a nuestro Dios? Pablo le dice, hermano, creo que es la iglesia de Éfeso. Pablo escribe y dice: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Como dijo la hermana, fallándole a Dios. Cuando uno es creyente, hermano, le falla a Dios, el Espíritu Santo en nosotros se contrista. Y eso causa, hermano, tristeza en uno. Acompáñenme a otro versículo. Otro verso, Salmo 32, muy conocido. Salmo 32. Oigan lo que dice el Salmo 32. Salmista, el dulce cantor, oigan lo que dice. Cuán bienaventurado, verso 1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado. ¿Qué estaba causando ese agobio en David? El pecado. Cuando uno como creyente le falla a Dios, el espíritu se contrista. Y uno se pone triste. ¿Por qué? Porque está como Pedro y David. Señor, sabiendo tu palabra, teniendo tu Espíritu Santo, conociendo tu voluntad, viendo las grandes maravillas que has hecho por mí, he visto tu bendición, tu gracia, tu misericordia, y con todo eso te fallé. ¿Qué hace el creyente? Se pone triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, se contrista y ya no hay gozo. Ya no viene uno delante de Dios, hermano, con la misma actitud, sino ¿qué es lo que pasa? Uno se pone triste. Ah, Señor, sabiendo tanto, mira la gran metida de pata que hice, Señor. Yo no le quise sonar a ella, pero ella tuvo la culpa. Padre, perdóname. ¿Qué es la sierva? Ah, Señor, Padre, perdóname. El sartenazo fue humanidad, no fue voluntario. ¿Qué pasa? Hermano, hay tristeza porque se le falló a Dios. Entonces Pablo, ahorita vamos a ver algo interesante. Esa tristeza viene, oiga, porque Dios la está enviando a nosotros. ¿Por qué razón? Porque la forma que Dios nos corrige a nosotros, a ustedes, es a través de la tristeza. Amén. Ese es el cinto de Dios. Esa es la nalgada divina. Cuando el creyente uno le falla, Dios dice: ah, te portaste mal. ¿Y qué es lo que hace Dios? Una nalgada divina. Y el espíritu se contrista, y causa tristeza en el creyente. Ya el creyente no tiene la libertad de danzar, de cantar. ¿Por qué? Porque se siente mal, se siente sucio delante de Dios. Hay una tristeza.
Que uno ya no puede, hermano, decir, ay Señor, ya no puedo cantar, no merezco. ¿Por qué? Porque está triste el espíritu en uno y nuestra humanidad se compunge por esa tristeza. Oiga, sí, pero regresemos al pasaje que estamos en 2 Corintios. Le fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Oiga, ¿para qué envía Dios esa tristeza? Para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Entonces Dios no quiere que uno se pierda o que pierda de lo que Él ha dado. Entonces la tristeza viene, oiga, uno peca y al momento que peca, nuestro espíritu humano se pone triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, fallaste. Oiga, pero no con una voz de juez, sin vergüenza, pecador fallaste. No, Él no es como los predicadores de hoy. Porque muchos hermanos lo que hacen es volar cabeza en los púlpitos. No. Hermano, yo me admiro cómo es que hay congregaciones cristianas que si un miembro falla y cae, lo expulsan de su congregación y no quieren nada con él. Oiga, qué interesante. Sin embargo, vea lo que dice el verso 10 de 2 Corintios 7. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Oiga, quiere decir que hay una tristeza en uno que está alineada a la voluntad de Dios. Hay una tristeza, hermano, que viene directamente bajo la voluntad divina. Oiga, ¿por qué? Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Entonces hermano, los que amamos a Dios, al momento que nos ponemos tristes, es porque le hemos fallado a Dios en alguna forma. Y no estamos contentos, hermano, hasta que ese pecado se confiesa y es perdonado por Dios. Oiga lo que dice el versículo, verso 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Ahora, regresemos a Mateo. Entonces Pedro lloró. Ahora, leamos el capítulo 27 de Mateo, verso 1 al 3. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarles, le llevaron y le entregaron a Pilato el gobernador. Verso 3, oiga. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió ¿qué? Remordimiento. Y devolvió las 30 piedras de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y qué hizo él? ¿Cuál fue el fruto del remordimiento de Judas? Oiga, no produjo arrepentimiento, produjo remordimiento. Es como el que agarran, hermano, asaltando un banco, asesinó a alguien o lo que sea, y usted en la corte llorando, está arrepentido. No, tiene remordimiento, le pesa que lo hayan agarrado con las manos en la masa. Si usted lo saca, vuelve a asaltar, vuelve a asesinar. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Está, hermano, tiene un remordimiento porque sabe que lo agarraron en curva. Entonces Judas, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Oigan lo que dice la Biblia. Que el arrepentimiento, regresemos a 2 Corintios 7:10. Dice, por eso el arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Quiere decir que hay una diferencia entre la tristeza que Dios permite que el creyente pase cuando le falla a Dios. ¿Para qué? Para que esa tristeza lo haga regresar a Dios. Pero la tristeza del mundo
produce muerte. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene la paz de Cristo. Interesante. Entonces Pablo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso uno como creyente debe entender que cuando, hermano, nosotros fallamos a Dios, la mejor señal, la mejor garantía, hay un hermano que me ve desde Arizona, hermano Tomás Rivera, yo le llamo Big Brother. Él fue el responsable que yo predicaba, me dio un empujón y de ahí yo seguí predicando. Eso fue en mis años de juventud. Un día, hermano, yo llegué triste porque no me acuerdo qué pasó, que me sentí mal, y llorando lo abracé y le dije, Tomás, me siento mal. Me siento triste por fallarle a Dios. Yo esperaba que me dijera, ay, mi muchachito, mi nene, ay, se siente mal el nene, pobrecito, que enloquece. Yo lo que esperaba de él. ¿Sabe qué hizo? Es un hombre tan grande, me agarra el hombro y me dice, Otto, me dice, el día que ya no sientas esto, ya no eres mi hermano. ¿Por qué? Porque el creyente, hermano, que ama a Dios y falla, va a sentirse triste. Pero el que no es nacido de nuevo, no se revuelca en el pecado, hasta hace gárgaras. Está feliz revolcándose. ¿Por qué? Porque no hay un Espíritu Santo que redarguya y contriste. Amén. Hermano, si usted y yo hemos nacido de nuevo, no tenemos el lujo de pecar y quedarnos indiferentes. Uno peca, ¿qué es lo que pasa, hermano, cuando uno peca? Se siente uno y dice, ay, Señor, ay, pequé, ay, qué horrible. Dice uno, ay, voy a llegar a la iglesia, ojalá no llegue la tencha porque me va a profetizar juicio. No. Hermano, ¿por qué? Porque el creyente que ama a Dios, cuando, hermano, está en esa condición, él sabe que tiene que arreglarse. Por eso le voy a decir esto. Si usted al pecar, al fallar, usted le pesa el corazón, se siente mal, esa es la mejor seña que usted ha nacido de nuevo. Amén. No importa qué pecado sea, pecado es pecado. Pero Pablo dice que de la tristeza del mundo produce muerte. Oiga, cuando alguien, oigan, entiéndame, cuando alguien que está en la iglesia, pero que no es nacido de nuevo, peca y se va y nunca regresa, ese es arrepentimiento del mundo. Y yo conozco manojadas de supuestos creyentes, hermano, que estuvieron en la iglesia un día, cayeron en alcohol, borrachera, sexo, lo que usted quiera, y dice, oiga, ¿y fulano? No, ese cayó, nunca se levantó, nunca fue nada. Es como la pregunta que me hace mucha gente, Pastor Otto, ¿se pierde la salvación, sí o no? La respuesta es no, no se pierde. Y si alguien peca y muere en pecado, entonces nunca fue salvo. Fácil. No, pero que Calvino y Armino dijeron, oiga, si alguien ha nacido de nuevo, no se va a perder. Va a llegar al Señor. Pero si alguien muere en su pecado y nunca se arrepintió, ese nunca fue. Fácil y sencillo. ¿Por qué me metí en ese lío? Porque el pecado del hermano, la tristeza del mundo, produce muerte. Por eso es que hay gente en las iglesias que están, hermano, llenando las bancas, pero que no han nacido de nuevo y nomás pecan, no se vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque nunca fueron nada. Es el arrepentimiento del mundo, la tristeza del mundo. Cae y dice, ya caí, ahora me revuelco. Siempre estuvo revolcado.
Gente me dice, "Ay, hermano, fíjense que fulano cayó". No es que cayera, ya estaba caído. Solo estaba buscando quién le pusiera el pie para él. Decía, vaya, hay tropiezo. Pero el que es de Dios, hermano, se pone triste cuando peca. Amén. Si usted y yo, cierro mi Biblia. Usted y yo pecamos y nuestro pecado no produce tristeza, lo más seguro es que no nos ha alumbrado la luz de Cristo. Pero si nuestro pecado nos produce tristeza y la tristeza me hace buscar a Dios, Señor, vengo ante ti todo hecho pedazos, todo sucio, pequé, Señor, y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. 1 Juan 2, verso 1 dice, hijitos, os escribo que no pequéis, pero si alguno pecó, abogado tiene para con el Padre. ¿Y qué es lo que hace uno? Triste, dice, Señor, vengo ante ti. Como dijo Pedro, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabra de vida. Y esa es la diferencia en el que es nacido de nuevo y el que no. La tristeza de Dios, dentro de su voluntad, produce tristeza para causar un arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar un giro completo. Si yo voy para allá y me arrepiento, voy para acá. Es arrepentimiento. Pero si me arrepiento y mañana estoy haciendo lo mismo, no. Arrepentimiento genuino fue lo que se dijo a la mujer que agarraba a adulterio. Mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Por eso esta tarde, hermano, terminamos. Si usted me está viendo, usted que está aquí, yo estoy presente, por supuesto, ¿verdad? Ok. Si usted me está viendo y hay tristeza porque usted le falló a Dios, porque yo y ustedes fallamos, déjenme decirle esa tristeza. Dios quiere que se convierta en arrepentimiento. Pastor, le fallé a Dios. Bienvenido al club. Todos fallamos. Ay, no, pero el mío, si contábamos nuestras fallas, hasta yo me voy, hermano. Lo lindo es decirle, Señor, es cierto, estoy triste porque te fallé, pero Señor, vengo no por mi justicia, no por mí, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Señor, me arrepiento, perdóname. Dice la Biblia que como justo Él va a perdonarnos de nuestros pecados. ¿Qué tiene que hacer? Está triste porque pecó. Esta tarde dígale, Señor, hoy me arrepiento. Estoy triste y necesito arreglar mi vida delante de ti. Póngase en pie usted que está aquí en casa, usted que está en la red social. Gracias por el honor de dejarnos entrar hasta su hogar. Si usted, como muchos, ha fallado, hoy dígale, Señor, yo vengo delante de ti. Estoy triste porque he fallado. Pero yo te pido perdón y que tú me ayudes, Señor. Perdóname y como dijo David, restaura en mí el gozo de tu salvación. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por el privilegio que nos das de venir ante ti, Señor. Tu palabra dice que no hay justo ni aún uno, Señor. Todos hemos pecado. Yo te pido que nos perdones a cada uno de nosotros. Yo he fallado. Mis hermanos han fallado. Los de la red social han fallado. Pero te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la misericordia, porque podemos venir delante de ti con confianza, como dice tu palabra, sabiendo que recibiremos auxilio para nuestra vida. Bendice a los de la red social, bendice a cada uno que está viendo y glorifícate, Señor.